que todavía existe en nuestro medio, tanto en Perú como en Bolivia y en otros países, ¿sí? Y hablamos de lo que son las enfermedades del tracto respiratorio inferior y netamente nos referimos a lo que es la tuberculosis pulmonar. Bien, la tuberculosis pulmonar, jóvenes, es o ha sido considerada como una de las enfermedades más antiguas de la sobrevivencia humana, ¿sí? Esta enfermedad antiguamente se consideraba que era una enfermedad de los pobres, porque generalmente se veía la prevalencia en personas de bajos recursos, como en aquellas que, por ejemplo, están en la cárcel, en las personas que están acuarteladas, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día se sabe que la tuberculosis pulmonar no discrimina el nivel socioeconómico ni la raza, ¿no? Entonces, es una enfermedad que podría afectar a cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestro entorno, ¿no? Ahora, el Mycobacterium tuberculoso, como ustedes pueden ver acá en la imagen, es de manera alargada, vean, es alargadita, ligeramente curvada y que corresponde al género Mycobacterium, ¿sí? A la familia Mycobacteriaceae, al orden Actinomyces, ¿bien? También esta bacteria es considerada como el bacilo de Koch. Esto lleva el apellido del anatomopatólogo que lo descubrió, Robert Koch, ¿no? Ahora, el Mycobacterium tuberculoso tiene diferentes variedades, ¿sí? Tiene diferentes variedades donde el Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africano van a ser los reservorios naturales del hombre, es decir, que van a causar enfermedad en el hombre. Otros, por ejemplo, el Caneti, el Mycobacterium Caneti, va a causar enfermedad en lo que son los animales. ¿Te entendido, jóvenes? Ahora, los Mycobacterium tuberculosos se consideran unos bacilos gram positivos, se consideran BAR, que significa bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí? Este tipo de bacterias no son formadoras de esporas, tienen la característica de ser inmóviles y sobre todo van a ser aerobios estrictos. Hablamos de la pared celular. Gracias a la pared celular es que estos pueden ser VAR positivo o VAR negativo, ¿sí? Esta es la pared celular de la micobacteria y en su interior va a contener alto contenido de lípidos, ¿sí? Va a tener muchísimos lípidos. Entonces, al margen de tener lípidos, también va a presentar ácidos micólicos. Vean la parte azulita, va a presentar ácidos micólicos. También va a presentar proteínas, ¿sí? Va a presentar proteínas en su pared y obviamente que va a tener sulfolípidos. Esta característica, por ejemplo, les otorga resistencia a los mecanismos dependientes del oxígeno, ¿no? E interfiere en las interacciones que podría haber en el fagosoma y en el lisosoma con el macrófago. Bien. Perdón muchachos. Vamos a continuar hablando del mecanismo de transmisión, ¿sí? Como ustedes saben, el mecanismo de transmisión de la tuberculosis pulmonar va a ocurrir principalmente por la vía aérea, ¿no? Por la vía aérea. Esto sucede tras la inhalación y el depósito en los pulmones por el bacilo. Uno, que puede llevar al desarrollo como tal de la infección tuberculosa, puede desarrollar la enfermedad por Mycobacterium tuberculoso
que se convierte básicamente en una enfermedad primaria en la que también puede aparecer activa durante muchos años después, que la conocemos como tuberculosis por reactivación. Bien, aquí sabemos que la exposición por Mycobacterium tuberculosis netamente se va a ingresar por lo que es la vía aérea, ¿sí? Estos micobacterium se van a ir a depositar en lo que son los alvéolos pulmonares, ¿no? En los alvéolos pulmonares, específicamente en los macrófagos alveolares, que forman parte de la inmunidad innata, que va a tener la finalidad de eliminar el bacilo, ¿sí? Y llegar a producir la infección. Es decir, el bacilo es deglutido por el macrófago, ¿sí? Es deglutido por el macrófago y se forman las cavidades que más adelante vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen pueden encontrar que se puede inhalar las gotitas provenientes de la tos, estornudo, ¿no? Esto siempre y cuando sea de una persona infectada. Y lo que va a formar en los pulmones es el granuloma en el tejido pulmonar. Cuando el pulmón se daña, jóvenes, no se recupera, ¿sí? El pulmón quedará pues dañado por causa de lo que es la tuberculosis. Bien. Sabemos que la infección, ahora ya sabemos que la infección se va a dar en el macrófago, ¿no es cierto? Los macrófagos en esta instancia no son capaces de contener ni tampoco eliminar al bacilo, ¿sí? Esto sucede en la primera infección, ¿no? Lo que pasa es que se va a producir una replicación del bacilo a nivel alveolar, obviamente, y posteriormente este se va a diseminar hacia los vasos linfáticos y a los vasos linfáticos tradicionales. Aquí podemos ver cómo es la necrosis gaseosa que ocurre. Aquí también podemos ver un foco de Gone, aquí en la radiografía, que está muy penetrada, por cierto, ¿no? Está muy opaca. Ahora, los macrófagos lo que van a hacer es fagocitar a las micobacterias para formar lo que es el granuloma, ¿sí? Para formar el granuloma. La finalidad es netamente contener al bacilo, ¿no? Lo mantienen dentro. Y lo que este bacilo hace, cuando esto pasa, muere en el interior del medio. Lo que va a causar es una necrosis gaseosa, ¿sí? Una necrosis. A esta zona que está necrótica la vamos a llamar foco primario de Gone o foco de Gone, ¿sí? Ahora, se dice que el Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir en su interior. Su crecimiento del Mycobacterium puede ser inhibido por las bajas presiones de oxígeno que pueden existir y por la presencia de ácido, ¿no? De un pH ácido. Entonces, llegamos a la deducción de que el parásito, perdón, o la bacteria podría mantenerse latente durante muchos años, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se desarrolla la enfermedad? ¿Cuándo decimos, no, este paciente es tuberculoso? ¿No? Lo vamos a decir cuando la respuesta inmune es insuficiente de producir. Se va a producir la enfermedad por la insuficiente respuesta inmunitaria, ¿sí? Generalmente se va a dar en los primeros años siguientes a la prima infección, ¿sí? En ese momento se va a poder dar. Ahora, nosotros hablamos de lo que es la patogenia.
En cuanto a la patogenia, jóvenes, lo que va a ocurrir primero es que el bacilo se llega a implantar. ¿En dónde se va a implantar? En el bronquio o en el alveolo pulmonar, ¿sí? Esta implantación es reconocida por el sistema inmune, básicamente generando una respuesta monocitaria a las 48 horas por parte de los macrófagos alveolares, ¿sí? Estos bacilos crecen de manera lenta, ¿sí? De 25 a 32 horas, por ejemplo, que se van a contener dentro del macrófago, ¿no? Y donde no existe respuesta por parte del huésped. El sistema inmune no lo reconoce, ¿no? Y en ese momento los macrófagos pierden el carácter de ser endotóxicas, ¿no? Posterior a esto ocurre una diseminación linfática hacia los ganglios linfáticos iliares y parailiares para luego irse a otros órganos por la vía sanguínea. ¿Como cuáles órganos? Hablamos de los riñones, hablamos de la cavidad peritoneal, hablamos inclusive del hueso, ¿sí? Hablamos de diferentes órganos que se van a ver afectados, ¿no? Una vez que esto pasa, los macrófagos y linfocitos que ya se van a encontrar activados van a formar lo que es el granuloma, ¿sí? La finalidad del granuloma que les había dicho es limitar la propagación de la infección, ¿no es cierto? Y obviamente va a existir una liberación de los mediadores químicos. ¿Cuáles son los mediadores químicos, jóvenes? ¿Recuerdan? Jocelyn. Eli. Esos son los mediadores químicos, ¿no es cierto? Una vez que pasa, que sucede esto, se activa una respuesta inmune celular que aparece en el lapso de 2 a 12 semanas, ¿no? Ahora, los bacilos que están dentro de lo que es el granuloma, es un tejido necrótico que hemos dicho, puede permanecer viable, puede permanecer un pequeño número de bacilos, ¿no? Y finalmente va a aparecer la presencia del complejo que va a ser inaparente en ese momento. Ahora bien, si nosotros hablamos de la epidemiología, vamos a hablar de una triada, ¿sí? La triada epidemiológica que ocurre básicamente con lo que es el hacinamiento como es el medio ambiente, como el hacinamiento. Vamos a hablar de los cuarteles que habíamos dicho y que en el medio va a estar el complejo de tuberculosis, ¿no? Y que va a afectar a los humanos. El huésped va a ser los humanos, ¿no? Ahora, el mecanismo de transmisión es netamente aéreo, ¿sí? Ahora, aquellas personas que son vulnerables van a ser los extremos de la vida, los extremos de vida. Hablamos tanto de niños como de ancianos, ¿no? Esos son considerados como los extremos de vida. Los bebés, ¿por qué? Porque todavía no está bien desarrollado su sistema inmune, ¿sí? En los ancianos, ¿por qué? Porque su sistema inmune va decreciendo al igual que en aquellas personas que son portadoras de diabetes, de insuficiencia renal. ¿Qué más, Ángela?
Sí, doctora. ¿Qué más? Portadoras de insuficiencia renal. Ya les dije insuficiencia renal. ¿Qué más? Doctora, personas con infección de VIH. Ya aquí está. Uno de ellos es el VIH. ¿Qué más? También enfermedades de base que conocemos, doctora. Claro, esas son las personas inmunocomprometidas, las personas que tienen patologías de base, por el hecho la diabetes, la insuficiencia renal. ¿Será que también está la hipertensión arterial? Sí, el síndrome metabólico, sí, no las personas obesas, generalmente muy rápida, ¿no? Ahora, todas aquellas personas que se infectaron de la bacteria por los 2 últimos años, por ejemplo. Y lo más importante que su compañero acaba de mencionar, las personas con infección por VIH. Las pacientes con VIH tienen totalmente comprometido su sistema inmune y esto va a depender de la carga viral que tengan en su organismo, ¿no es cierto? Ahora, la tuberculosis, como ya saben ustedes, es una enfermedad contagiosa que va a ser crónica, que afecta principalmente el árbol traqueobronquial. Hablamos del sistema respiratorio, ¿no? Y otra vez, que se adquiere por vía aérea. Y el agente etiológico es el Mycobacterium tuberculoso. ¿Bien? Ahora, ya saben el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? La vía aérea. Simplemente al toser, al estornudar, podemos adquirir o contagiar a otras personas, ¿no? Esto se va a contagiar a través de lo que son las gotitas de Flúger que va a emitir un paciente bacilífero. Ahora, vamos a hablar de los signos y de los síntomas de un paciente con tuberculosis. Hablamos de pacientes que van a presentar signos tanto pulmonares como síntomas generales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de síntomas generales, vamos a decir que el paciente va a presentar tos intensa por más de 15 días. A esto se lo conoce como sintomático respiratorio. Bien. El paciente va a presentar una expectoración. Una expectoración va a presentar una hemoptisis y un dolor torácico. Bien. En los síntomas generales, el paciente presentará lo que es la fiebre, la diaforesis nocturna, malestar general y lo que es la astenia y la adinamia. Por favor, a ver, ¿dónde estás, Brandon, Mauricio? No está. Belinda. Ángela. Sí, doctora. Ángela, dime por favor cómo se produce la fiebre. Te escucho. Ya. Primeramente, hay un incremento de calor donde hay una vasoconstricción de los vasos, la temperatura se retiene en el cuerpo y por una conducción del sistema nervioso simpático, el No, calor no, Ángela, estás mal. A ver, otra persona. Ronaldo. No está. Ojo, chico, Sí, estoy doctora. tomando. Sí estoy, doctora.
Disculpe, no No te entendí. preocupes, Ronaldo, lo importante es que me has contestado. Ronaldo, ¿cómo se produce la fiebre? ¿Está hablando en caso de infección, doctora? Pero claro, siempre se da la fiebre en caso de infección. Ya, doctora. ¿Cómo A se ver, produce? primeramente, cuando va a haber un agente patógeno que ingresa al cuerpo, va a haber primeramente señales, ¿no? Químicas que lo van a detectar, la célula. Luego va a estar, la señal que va, ¿cómo se dice? Que va a iniciar es del hipotálamo primero. Y luego va a haber una señal va a haber una señal de recepción en la célula que va a hacer que incremente, ¿no? Para que pueda desaparecer. Esa defensa es por los leucocitos y van a producir citoquinas, si más no recuerdo, que van a viajar por la sangre y van a cambiar la temperatura que va a hacer que aumente o pueda ¿cómo se llama? Matar a la gente infecciosa. Ya, no lo dijo. Vamos a los pirógenos exógenos y a los pirógenos endógenos. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculoso va a ser considerado como un pirógeno exógeno, ¿no? Una vez dentro, cualquier tipo de germen va a ser detectado por las células de primera línea. Hablamos de los neutrófilos, macrófagos, leucocitos, etcétera, ¿no? Los detectan y nos dicen que hay una infección. Posterior a esto, estas células van a liberar lo que son los pirógenos endógenos. Hablamos del factor de necrosis tumoral, de las interleucinas, hablamos ¿qué más? De los leucotrienos, que estos van a llegar a estimular a lo que es la prostaglandina, ¿no? Posterior a esto, esta sustancia estimula al hipotálamo. ¿Cuántas regiones tiene el hipotálamo, jóvenes? Frank, ¿cuántas porciones tiene el hipotálamo? No está Gabriela. Tampoco está. Evelyn. Stephanie. Gilmar. Ebert William. Jason Arlo. John Jael. José Daniel. Sí, doctora, presente. José Daniel, ¿cuántas porciones tiene el hipotálamo? Dos, doctora, medial y lateral. ¿Estás seguro? ¿Estás Sí, seguro, Daniel? ¿Sí? Va a presentar dos lóbulos, uno anterior y uno posterior. Se habla de uno medial. ¿Sí? Esos son los lóbulos que tiene el hipotálamo. Ahora, Maribel. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas de un paciente con tuberculosis? Vamos a hablar específicamente de los signos y síntomas pulmonares y los síntomas generales, ¿sí? El paciente va a presentar tos intensa, que va a ser aproximadamente 3 semanas, ¿sí? A eso ya lo llamamos sintomático respiratorio. Expectoración, en un inicio puede ser mucosa, posteriormente se vuelve seropurulenta, ¿sí? Va a presentar hemoptisis, va a presentar dolor torácico al momento de inhalar el aire como tal, ¿no? Y entre los síntomas va a presentar lo que es la fiebre,
¿sí? Lo que es la fiebre es lo más característico. Va a presentar fiebre, va a presentar una diaforesis, va a presentar malestar general, astemia y adinamia. Ahora, La diaforesis es el sudor nocturno. ¿no es cierto? Es la sudoración nocturna, ¿no? Y, ¿qué más? ¿Cómo se produce la fiebre, jóvenes? ¿Alguien me puede explicar cómo se da la fiebre? Si no pregunto, no me van a decir. A ver, Candy, Jocelyn. Candy no está. Fabiola. Doctora, perdón. Sí, Dígame. ¿cómo se produce la fiebre? Bueno, doctora, debido a pirógenos y endógenos que entran en el sistema. Ah, correcto, muy bien. Muy bien. Bueno, continuamos. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar se va a realizar mediante la obtención de esputo en la mayor parte de los casos. La orina también nos puede servir como un método de diagnóstico. Las punciones de los abscesos y las biopsias. Lo que vamos a vamos a solicitar es que se haga una coloración de Ciel-Nielsen, aplicando lo que es la baciloscopía. Vamos a poder solicitar que se realice un cultivo de Lowenstein-Jensen, ¿sí? Todas estas muestras se van a incubar a una temperatura de 37 grados, ¿sí? De 30 a 90 días. Y generalmente no se va a solicitar lo que es antibiograma si tenemos la confirmación de la bacteria. Ahora díganme ustedes, ¿qué es baciloscopía, jóvenes? Jóvenes. No, ya te pregunté a ti, Agustín. Doctora, un examen para detectar presencia de bacilos, doctora, en una muestra biológica. ¿Cómo se solicita? Mm, Esto no se lo voy a decir la doctora, pero Ya. Ya. Dafne. Dafne. No está. Diana Marlene. Se solicita con una muestra de esputo y creo que es como el catarro que te lo solicitan en el laboratorio, ¿cierto? ¿Qué opinas, Diego? Diego. Ya. La baciloscopía es una muestra de esputo, pero que se va a realizar en 3 tiempos, ¿sí? La primera muestra se la solicita al contacto. El paciente te da la signo-sintomatología y ya tenemos un diagnóstico presuntivo, nos llama la atención que pueda ser un paciente tuberculoso y tomamos la muestra al contacto. La segunda muestra la vamos a tomar al día siguiente. Paciente en ayunas va a expectorar lo que es el esputo como tal, ¿no? No tiene que ser la saliva, el esputo, lo que sale adentro, ¿no? Eso en ayunas al segundo día. Al tercer día, de igual manera, lo puede hacer, ¿ya? Pero la tercera muestra se la puede dejar al segundo día. ¿Cómo? Paciente en ayunas, deja su muestra, posterior a esto va a desayunar lo que ustedes gusten,
nuevamente deja la expectoración, ¿no? A eso se refiere lo que es la baciloscopía. Ahora, el diagnóstico bacteriológico, como les decía, es esta, ¿no? La baciloscopía, la primera expectoración de la mañana en 3 días consecutivos. Puede ser el material purulento de las lesiones también. Podemos hacer una muestra de orina estéril, con chorro medio, de 3 a 5 muestras para el diagnóstico, ¿no? Ahora, el diagnóstico bacteriológico lo vamos a hacer mediante la baciloscopía, la detección de Barr en esputo por la tinción Ziel-Nielsen. Barr ya saben qué es, jóvenes, ¿no? ¿Qué es Barr? Barr quiere decir bacilo ácido bacilo alcohol ácido resistente, ¿no? Y la tinción de Kim-Jung que se va a poder aplicar en este tipo de muestras. Bien. Ahora, si nosotros hablamos de otra técnica de diagnóstico, hablamos de lo que es la inmunofluorescencia, que se va a aplicar mediante la rodamina y la auramina, ¿sí? Los ácidos micólicos presentes en la bacteria, en la pared celular como tal, van a tener afinidad por los fluorocromos de auramina y rodamina, ¿sí? Estos colorantes se van a fijar a las bacterias y las bacterias van a presentar un aspecto amarillento naranja brillante, como pueden observar, y que presenta además un fondo verdoso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico bacteriológico. Vamos a realizar la prueba de la tuberculina, que es la PPD, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la PPD, jóvenes? No, Fabio, no, doctora. ya. Van a buscar qué es PPD. Me van a confirmar si es la proteína purificada, no sé de qué. Ustedes me confirman a la siguiente hora. Es chiquitito lo que tienen que hacer. Va a producir una reacción de hipersensibilidad. Esto hablamos de la prueba de la tuberculina. Lo que realiza es una prueba de una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Se inocula de 0,1 ml por vía intradérmica, lo que es la PPD, ¿sí? Y se lee en el lapso de 48 a 72 horas. Esto es el PPD. Miren. Vamos a inyectar lo que es el PPD, ¿sí? Tomado de bacterias, de muestras de tuberculosis en el área, ¿no? PPD es simplemente la proteína purificada de bacterias, es un derivado proteico purificado, ¿no? Se lo inyecta en el antebrazo, ¿sí? Esto lo vamos a leer al segundo o al tercer día. Va a causar lo que es un abón, vean, causa un abón en la imagen 2, ¿no? Un pequeño abón que está en aumento, obviamente. Al tercer día, este abón deberá crecer más de 5 milímetros, ¿no? Y vamos a controlar la induración que va a generar, la pápula que va a generar. Y a las 48 y a 72 horas lo vamos a poder leer, ¿no? Si la PPD es positiva, presencia de un nódulo. Es positiva cuando aparece este nódulo. Es negativa cuando no existe nódulo. Hay ausencia de nódulo. ¿Bien? Pero hay mucha controversia con la aplicación del PPD. Se dice que todos aquellos que han recibido la vacuna contra la tuberculosis, realizamos la prueba de PPD
de igual manera puede salir positiva, ¿no? Porque todos estamos contagiados de tuberculosis pulmonar, ¿no? Cuando nos vacunan. Pero la vacuna que nos aplican no es específicamente para la tuberculosis pulmonar como tal. Es para la tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Para eso sí nos protege. Ahora, el micobacterium se va a poder determinar, como ya les he dicho en el agar-Lowenstein-Jensen, que uno de sus componentes va a ser el huevo, ¿no? El huevo sabemos que nos va a proporcionar albúmina y lípidos, y al coagular le otorga solidez al medio, ¿no? Vamos a poder aplicar lo que es el verde malaquita, que actúa como inhibidor de otras bacterias. Todo esto a una temperatura de 37 grados centígrados. Aquí está el tratamiento, ¿no? Este es en un paciente que nunca ha recibido tratamiento. Ahora, en un paciente drogoresistente, vamos a ver otro tipo de fármacos, se van a incluir más fármacos, ¿no? Ahora, los medicamentos en la fase de inicio, la dosis debe ser diaria, ¿no? Vamos a usar rifampicina, que se lo abrevia con R. Vamos a aplicar rifampicina de 8 a 12 miligramos kilogramo peso. La dosis máxima de este antibiótico, que su mecanismo de acción es inhibir el ADN girasa, va a ser importante al momento del tratamiento. Vamos a usar lo que es la isoniazida de 4 a 6 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 300 miligramos, ¿sí? Vamos a usar piracinamida de 20 a 30 miligramos por kilogramo de peso, máximo de 2 a 25 gramos. Y vamos a usar etambutol, ¿no? Etambutol de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Algunos autores recomiendan el uso de la streptomicina en el primer esquema de tratamiento, ¿no? Eso es todo, jóvenes, con respecto a lo que es la tuberculosis.